Buenos días, hermanos. Hoy 24 de septiembre la Iglesia celebra la memoria de la Virgen María bajo la vocación de la Virgen de la Merced o de las Mercedes. Este nombre, esta vocación mariana, evoca la misericordia infinita de Dios, que ha derramado y continuamente sigue derramando su gracia sobre toda la humanidad para que se salve, porque la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. Dios ha dejado en la persona de la Virgen María una auténtica madre, un seguro canal de gracia y una cabal intercesora. No es casualidad que merced significa misericordia, dádiva, gracia y simultáneamente perdón. Los orígenes de esta vocación se remontan al siglo XIII, cuando la Virgen se le apareció a San Pedro Nolasco para animarlo a la tarea de liberar a los cautivos que habían caído prisioneros en manos de los musulmanes. Era muy común en aquel tiempo que los llamados moros saquearan los pueblos costeros del Mediterráneo de tradición y fe cristiana para llevarse prisioneros en calidad de esclavos. Generalmente las víctimas eran los cristianos a los que se les trasladaba al norte de África. Allí eran sometidos a trabajos forzados, a dura prisión y maltratados. Sometidos a tan horrenda condición, la mayoría terminaba perdiendo la fe, muchos muriendo y creyendo que Dios los había abandonado. San Pedro Nolasco, un comerciante nacido en Aquitania, actualmente en Francia, y establecido en la ciudad de Barcelona, al ver esta situación en sus viajes, se conmovió profundamente y empezó a usar su propio patrimonio, sus bienes, para liberar a los cautivos cristianos. San Pedro Nolasco compraba esclavos, redimía esclavos con su dinero, los liberaba a costa de ir perdiendo de sus bienes, o los intercambiaba por mercancías para luego devolverles la libertad. Es como que él los compraba para sí y después le daba carta de libertad. Cuando se quedó sin recursos, formó grupos de ayuda y de asistencia para pedir dinero y así financiar expediciones destinadas a negociar la redención de prisioneros. Lamentablemente en lo reunido también se hizo insuficiente. Nolasco, impotente para lograr su cometido, pide a Dios intensamente que le provea la ayuda necesaria. Y en respuesta a sus ruegos, el 1 de agosto de 1218 sucede un hecho extraordinario. La Santísima Virgen María se le aparece a él, junto a otros dos, simultáneamente en distintos lugares, y le pide a Pedro Nolasco que funde una congregación que se dedique exclusivamente a redimir cautivos. Esta misma petición se la hace a Jaime I, rey de Aragón, llamado el Conquistador, y a San Raimundo de Peñafort, maestro general de la Orden de los Dominicos. De inmediato, Pedro Nolasco le pregunta a la Madre de Dios: «Oh Virgen María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, ¿quién podrá creer que tú te has aparecido y me mandas realizar tal finalidad?» A lo que María respondió: «No dudes en nada, porque es voluntad de Dios que se funde una orden de ese tipo en honor mío. Será una orden cuyos hermanos y profesos, a imitación de mi Hijo Jesucristo, estarán puestos para ruina y redención de muchos en Israel. Es decir, entre los cristianos serán signo de contradicción para muchos». Entonces el santo, animado por la Virgen de la Merced, la Virgen de estas gracias, organiza con sus amigos el grupo inicial de lo que sería después la Orden Real y Militar de Nuestra Señora de la Merced y Redención de los Cautivos, cuyos miembros se hacen llamar mercedarios. Cuenta la historia que San Pedro Nolasco no fue el único a quien se le apareció la Virgen, como hemos dicho anteriormente. Se le apareció al rey Jaime I y simultáneamente también a San Raimundo de Peñafort. El día 10 de agosto, día en que habría de fundarse la Orden de la Merced, San Pedro Nolasco se reunió con su confesor, San Raimundo de Peñafort, y con el rey Jaime I de Aragón en la Catedral de Barcelona. En medio de la conversación, los tres refieren que han tenido una aparición de la Virgen y que les ha pedido a cada uno de ellos la misma petición: que fundaran una nueva orden religiosa,
que debía estar consagrada a la redención de los cautivos. De esta manera, ese mismo día, 10 de agosto del año 1218, se funda la Orden de la Merced en la ciudad de Barcelona, en España. El Papa Gregorio IX, desde Roma, había dispuesto que Pedro Nolasco fuera el primero en ocupar el cargo de superior general. Los mercedarios, además de los votos de pobreza, castidad y obediencia, los 3 votos clásicos para los religiosos, hacían un cuarto voto, propio de ellos, por el que se comprometían a dedicar su vida a liberar cautivos, y si fuese necesario, quedarse en algún lugar cautivos, incluso en peligro de perder la fe, por aquellos que no pudieran ser liberados de ningún modo, y ellos se entregaban a cambio de los presos. Muchos mercedarios entregaron la vida por esta causa, siempre acogiéndose a la merced y a la gracia de nuestra Madre del Cielo. Años más tarde, en el año 1265, la devoción a la Virgen de la Merced fue aprobada por la Santa Sede. Y así, en 1696, el Papa Inocencio XII fijó el día 24 de septiembre como la fecha en que se debería de celebrar para siempre esta fiesta. A lo largo de los varios siglos, los mercedarios se han ido encargando de difundir esta devoción por todos los lugares del mundo, esta vocación de la Virgen de las Mercedes. Como es sabido, por ejemplo, cuando los frailes mercedarios llegaron a América, en el siglo XVI, introdujeron esta hermosa devoción en varios países del continente, en aquellas tierras a las cuales ellos eran enviados como evangelizadores. Nuestra Señora de las Mercedes es patrona de diversas ciudades, pueblos y naciones, así como de varias instituciones civiles y militares. También es la patrona de los presos y de los centros de reclusión, donde es invocada como Madre de Misericordia. Nos confiamos, pues, a su maternal intercesión. Santa María, Virgen de la Merced, ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!